a ser los derechos conexos? Los derechos conexos son los derechos de los intérpretes o cantantes y es parte de lo que vienen a ser los derechos de autor, pero se derivan y se conocen como derechos conexos. Por eso mencionaba que era muy importante que lo que se sube a internet puede ser vulnerable de estar cayendo en algún ilícito, porque prácticamente puede estar protegido. Hablamos también de lo que vienen a ser las normas y leyes. A través de la Ley de Propiedad Industrial, cuyas siglas es LPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, que es el que la mayoría de los registros se encuentran en el INPI, el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, que describe las conductas de la ley consideradas como violatorias. Este se lo mencioné porque este es interesante por si gustan profundizar. Viene dentro de los materiales de apoyo, pero también pues ya marca mucho más específico los titulares, las patentes, los registros, y es interesante porque este artículo es más normativo a través de todos los países. Hay uno que se firmó a través del Tratado de Libre Comercio de América Latina, hay otro que se firmó con la Unión Europea, donde precisamente se delimitan, en todos esos tratados que se han firmado, ahí se especifica qué es registrable, qué está protegiendo, cómo se puede hacer el uso, cuánto se tendría que pagar. Entonces, y abajo les pongo precisamente una página donde pueden encontrar más información al respecto. ¿Por qué? Porque es interesante que entre los países latinos sí puede haber pequeña variación. Entonces, sí debemos de saber realmente esas uniones y esos tratados del libre comercio, qué es lo que están garantizando. Una pregunta, profesora. Ajá, adelante. Llega una auditoría a una empresa y se registran que vienen de parte del INPI. Eh, ¿O cómo ellos estás te seguro tienen que que son ellos? decir, es que mira, hay auditorías de varios tipos. Por ejemplo, la del INPI puede haber otra auditoría que, sobre todo, las de las licencias, y por eso te mencionaba, muchas de ellas lo que hacen es que se conectan por el medio de la red a las empresas. Están extrayendo la información de qué usas y si tienes licencias o no, o el software es pirata. Y después te pueden llegar una notificación. Entonces, por eso sí es importante que si ellos van a hacer eso, les tienen que informar que lo van a hacer a través de su red, no primero hacerlo y después informarles. Ahí que es alegable que, bueno, realmente por los que no lo están que aunque sabemos que está mal hecho, lo están usando, pero no con fines de lucro, sino tendría que verse cuál es la finalidad para no caer en una sanción y prácticamente usar licencias de software libre o corporativas, que por ejemplo son licencias muy baratas y te venden 500 o 1000 licencias y casi nunca te las agotas. Entonces no importa que estén haciendo esas auditorías a través de los diferentes medios digitales, porque realmente no vas a tener mayor problema. Pero cuando ya es una auditoría así, por ejemplo, más física, más formal, sí se tienen, ellos están obligados a mostrarte de dónde vienen a hacer la auditoría. ¿Y es aceptable rechazarla, esa auditoría? No la puedes rechazar, pero sí puedes negociar con ellos las fechas y los medios bajo los cuales se va a llevar. Y eso te da a veces un poco más de tiempo para poder, si tienes algo en desorden, porque, bueno, ha pasado que muchas veces los responsables de las diferentes áreas de sistemas no se enteran y los usuarios se les ocurre, por ejemplo, bajar algo como, pues, de música y además de que no está permitido en las normas de la empresa, pues te vienen a pegar porque lo tenían en su máquina y oculto y lo oían con los audífonos. Entonces, sí es importante que negocies para que eso te dé oportunidad muchas veces de decirles a los usuarios, va a pasar esto y estas son las consecuencias, porque no toda la gente es luego consciente y les dejan a las áreas de sistemas realmente el problema. Es correcto. Sí, le preguntaba, comentaba esto porque
En la empresa donde trabajo llegó gente comentando que venía de parte de Autodesk a validar las licencias del AutoCAD. Entonces no se les permitió el paso. En este caso porque el jefe que estaba en ese momento sabía que, los que tenían derecho a hacer eso eran los del INPI. Sí, mira, hay muchos, te digo, no solamente, por ejemplo, el INPI, sino hay muchas organizaciones ahorita que han sido eh, registradas a nivel gubernamental como regulatorias. Entonces, ellos sí tienen primero obligación de demostrar que efectivamente es de un órgano del cual es regulatorio y normativo. Y finalmente, como lo que se trata es de eso, de regular y normar, pues hay un acuerdo mutuo de las condiciones bajo las cuales se va a llevar. Porque lo más abrupto sería que de todas maneras no te pidan permiso y lo hicieran en línea. Y entonces ahí sí sería pues, como ahorita lo estamos viendo, ellos tienen que tener la autorización de ustedes, si no también ustedes pueden alegar que se hizo violando la confidencialidad de la empresa, pero la finalidad es negociar y llegar a un acuerdo en donde ambas partes precisamente ganen. Aquí abrí mucho la imagen y se comió del copyright H, pero bueno. Entonces, sí es muy importante porque además esto se va a dar más, como ahorita les mencionaba, por la situación que estamos viviendo, de pasar todo un formato tradicional a todo un entorno digital y que se ha visto que, para empezar, no estábamos preparados, aunque se dijera lo opuesto, desde cómo usarlo, cómo administrarlo y cómo además irlo dando. Entonces, tenemos que ayudar a muchas personas para que esto sea una transición y no sea un golpe tan abrupto. De por sí es complejo y pues tampoco puedes apretarles demasiado, ¿no? Entonces, el copyright, realmente, ¿qué es lo que hace? El copyright, decirte, venimos teniendo un registro. ¿De qué tipo? De derechos de autor, patrimonial o industrial, cualquiera de esos tres. Y entonces, con eso tener ahí una alerta. Por eso hablábamos muy importante para las personas que desarrollan páginas, poner el símbolo. Para las personas, sin importar la empresa, en los correos electrónicos, poner abajo su famosa leyenda de que solamente es aceptable para la persona que la que va dirigida, en caso de no ser yo el destinatario, bla, 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 porque de esta forma estás protegiendo lo que también Jonathan nos comenta, ¿no? Que se pueda prestar que alguien diga, no, es que vengo, no, o sea, momento. O sea, estamos dentro de algunos normas y otras estamos haciendo la transición. ¿Por qué? Porque ellos van a proteger la reproducción, la distribución, la comunicación, la transformación, la colección y sobre todo el fair use, o sea, evitarlo. La tercera pregunta sería, ¿qué es el Creative Commons? Y vamos ahorita a ir platicando sobre él. Prácticamente hasta los años 90 era muy fácil. ¿Por qué? Porque hablábamos de que todo era físico, pero empieza el boom, se destapa lo que vienen a ser el Internet. Y ahora, con esta nueva forma que estamos viviendo, aunque regresemos muchas cosas después a un formato tradicional, ya va a ser una era totalmente digital, porque se ha visto los grandes beneficios. Entonces, ya es sumamente difícil y se hace vulnerable los derechos de autor si no hay una buena difusión y si no hay una buena regularización de los responsables. En este caso mencionábamos los de redes, los diseñadores, los administradores y administradores no solamente finales, o sea, sino administradores intermedios que también tienen que estar gestionando de ambos lados lo que es el cliente, pero también lo que es el servidor. Entonces, ¿por qué? Pues porque al compartir se puede violar algún derecho. ¿Cómo se evitaría esto creando software libre? ¿Por qué? Porque tienes la libertad de usarlo, de estudiarlo, de copiarlo, distribuirlo y mejorarlo. Yo sé que en algunos casos es muy complejo, pero entonces usar algunas herramientas
que son herramientas de la nube que precisamente no te están obligando a que tengas que comprar una licencia. Y entonces aquí lo que tendríamos más bien que hacer es capacitar a los usuarios, pero evitaríamos estar cayendo en precisamente una violación. Como mencionábamos, puede ir desde una sanción de dinero hasta privación. Y ahí sí sería ya muy, muy complejo. ¿Qué viene a ser el Creative Commons? El Creative Commons es el derecho a que tú puedas usar una licencia siempre y cuando estás obligado a mencionar al autor. Y otra cosa importante, a no usarlo con fines de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Que si Jonathan usa una licencia Creative Commons, va a decir quién fue el autor, pero no puede cobrar Jonathan por él. ¿Por qué? Porque no es de su propiedad. Y bueno, mencionábamos. ¿Y si le hice unas mejoras a ese software? Ok, no, pero es que entonces ya no es una licencia de Creative Commons, es una licencia de uso libre y entonces ahí totalmente estás en toda libertad. Por eso es que hemos tendido mucho y nosotros somos muy promotores de las licencias de uso libre. ¿Por qué? Porque son muy buenas, la verdad. Y además, por ejemplo, cuando tenemos equipos de desarrollo, pues el mismo nivel de creatividad y de competitividad para mejorar el producto, pues las comunidades son muy formales. Tú lo subes y la gente que está es gente muy inteligente. Antes se pensaba que los que estaban en esas comunidades, pues la verdad era gente así como que con el cabello largo y que fumaba de otras cosas. Y no, 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 no. O sea, es gente muy formal que te contesta, incluso te da sus experiencias, cómo lo resolvió. Entonces, esto ha hecho muy fuertes todas estas comunidades y esto evitaría que precisamente se estuvieran pagando millones por licencias, que además no todo el mundo las puede pagar y se evitaría caer en precisamente tener licencias sin los permisos. Hay muchas opciones, pero también los usuarios, por eso mencionaba, los usuarios finales muchas veces se quejan porque dicen, es que tengo que volver a aprender a usarlo. Bueno, pero si al final va a ser un beneficio para todos, pues también como que hay que empezar a usar esas herramientas que nos dan esta facilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay licencias que son sumamente caras, por ejemplo, las de diseño, las de AutoCAD y todo eso. Y hay herramientas muy buenas, muy de uso libre, pero que obviamente exigen a que el usuario final también haga un esfuerzo por conocerlas. Y bueno, aquí sí es importante, plagio, lo que mencionábamos, cuando uno copia la información y se le olvida poner el autor. Y piratería, cuando uno lo reproduce, lo distribuye y todavía cobra por eso. Entonces, sí